Esta es la sesión número 2 del Discipulado Integral. Nuestro maestro será el doctor Francisco Jiménez Arias. Hola, mi nombre es Francisco Jiménez. Continuaremos en esta segunda sesión con el tema el discipulado integral. En la primera sesión vimos algunos aspectos introductorios importantes, como la necesidad de hablar del discipulado y practicar el discipulado, tal y como Jesús nos enseña en la palabra desde el punto de vista bíblico. Y enfatizamos la importancia de practicar los principios por encima de los modelos, de los métodos o de manuales. Y hablamos también en esa ocasión de algunos conceptos preconcebidos que han traído quizás un malentendido acerca de lo que es el discipulado. Mencionamos el aspecto de la reforma y cómo la reforma tiene grandes cosas que nos ayudaron para poder vivir un cristianismo más cercano, un cristianismo de acuerdo a la palabra, un cristianismo basado en la fe. Pero también enfatizamos o dijimos que el sobreénfasis de la fe trajo también un deterioro en el entendimiento de lo que es el verdadero discipulado. Mencionamos algunos aspectos que tienen que ver también con el modelo pentecostés. Solamente hicimos alguna alusión, pero en esta ocasión quiero empezar esta sesión haciendo la autocrítica mencionada en la sesión anterior sobre el tema del Pentecostés, el modelo del Pentecostés y cómo nuestro modelo de hacer discípulos muchas veces también ha traído ciertos malentendidos y hemos caído en ciertas prácticas que nos hemos olvidado de un verdadero discipulado o un discipulado integral. En primer lugar, como pentecostales, nosotros enfatizamos el aspecto del espíritu, el aspecto, llamaremos, usando un término teológico, el énfasis neumatológico, es decir, lo que tiene que ver con la vida del espíritu. Y este énfasis neumatológico ha sido malinterpretado muchas veces por un gran número de pentecostales. Para muchos pentecostales, la obra del Espíritu Santo en sus vidas tiene que ver primeramente con experiencias fenomenológicas, es decir, señales, maravillas, milagros y todo ese tipo de manifestaciones que tanto nos gustan a los pentecostales. Y enfatizamos eso y nos olvidamos del otro aspecto que tiene que ver con las vivencias del ser, con las vivencias existenciales, o diríamos, usando un término más que se usa en los términos teológicos, en los ambientes teológicos, en lugar de vivir experiencias ontológicas, experiencias que cambian el ser, como decíamos en la sesión anterior, que el discipulado tiene que ver más con el ser que con el hacer. Por eso es que a veces cuando nos movemos en el ambiente pentecostal, nos gusta hablar mucho de fenomenología, de manifestaciones, pero nos olvidamos del fruto o del énfasis de la vida del ser en el discípulo. En el afán de la búsqueda del poder, muchos de nosotros como pentecostales, la búsqueda del poder del Espíritu para servir mejor, muchas veces nos hemos olvidado de la vida del Espíritu, que produce los frutos necesarios para la formación del carácter de un cristiano o de un discípulo, de la madurez que debe tener un discípulo y del crecimiento espiritual que debe tener un discípulo. Y lo que es más importante, el estilo de vida de un verdadero discípulo. Por ello, a veces como pentecostales hemos pecado en enfatizar tantos aspectos de manifestaciones y nos hemos olvidado de la importancia del fruto del carácter y de la madurez. Un creyente
puede tener mucho carisma o carismata, muchos dones, pero a lo mejor poco fruto. Mucho poder o mucho dunamis, usando un término griego que se usa para la palabra poder, y poca madurez espiritual. Por eso a veces nos preguntamos, ¿qué está pasando con este creyente? Porque pareciera ser que hay contradicciones entre lo que practica y lo que él cree. Un creyente que se mueve en las manifestaciones de los dones del Espíritu, pero que vive una vida que refleja poco carácter, poca madurez, y que su estilo de vida conyugal, familiar y dentro de la sociedad deja muchas interrogantes. Y particularmente en el ambiente pentecostal, encontramos mucha gente que se mueve, que ora por los enfermos, que habla lenguas, que interpreta lenguas, que profetiza, y no tenemos nada en contra de ello. Eso es necesario, pero de igual manera es necesario que nos movamos en el fruto del Espíritu, en los aspectos que tienen que ver con el amor, con la benignidad, con la paciencia, con la bondad, aspectos que demuestran la templanza, el carácter del creyente y que de alguna manera demuestran su madurez. De nada sirve que nosotros echemos fuera demonios y hagamos muchos milagros, pero no vivimos la vida del Evangelio. Eso es terrible y eso es algo que es contraproducente para el avance del Evangelio y de alguna manera dejamos vacíos que ponen en entredicho la verdadera vida del discipulado. Por eso, usted que me está viendo en esta ocasión, yo le invito para que reflexione. Y si es usted pentecostés, piense, lo felicito porque usted seguramente se mueve en esa dimensión de manifestaciones, pero también lo invito para que reflexione en la importancia que tiene el poder vivir la vida del Espíritu. Viva el poder del Espíritu, muévase en el poder del Espíritu, pero también viva la vida del Espíritu. Ahora bien, las implicaciones cardinales o importantes de la vida del Espíritu tienen prioridad, siempre han tenido prioridad y siempre tendrán prioridad sobre las manifestaciones del Espíritu. Más importante que las manifestaciones del Espíritu es la vida del Espíritu. La verdadera vida del Espíritu incluye primeramente transformación y fruto espiritual. Después de ello está la llenura y el poder espiritual. Usted no puede buscar, usted no debería buscar primeramente la llenura y el poder para hacer tal o cual manifestación o hacer milagros o que Dios lo use en alguna área del ministerio o del servicio cristiano. Es importante primeramente buscar que la vida de nosotros sea transformada y que haya fruto espiritual. En el ambiente pentecostés, hablando de la neumatología pentecostal, ambos aspectos son importantes. El aspecto de las manifestaciones, pero también es importante que podamos vivir la vida de carácter y de madurez fluyendo en los frutos o en el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque si solamente enfatizamos una sola área, por ejemplo, si hablamos de que lo más importante es el fruto y que tenemos que vivir la vida con madurez y que debemos fluir en esos aspectos que tienen que ver con el fruto del Espíritu, pero no tenemos el poder del Espíritu, no buscamos la llenura del Espíritu, el poder para la vida de servicio,
para que Dios nos use en manifestaciones, entonces estamos incompletos. Por un lado tenemos santos débiles, diríamos, aquellos que fluyen en el fruto del Espíritu, pero no hay manifestaciones. Pero por otro lado, pudiera ser que tenemos carnales, cristianos carnales poderosos. Son poderosos en manifestaciones, pero viven una vida espiritual que deja mucho que desear. Por ello, mi amigo, mi hermano, es importante que entendamos que el verdadero discipulado va más allá de manifestaciones. Es un estilo de vida que tenemos que aprender y vivir todos los días. Ahora bien, hay deficiencias en el modelo del discipulado que todos los días vemos en el ambiente evangélico. Como creyentes, independientemente de qué movimiento, de qué denominación o de qué grupo o de qué corriente teológica, siempre encontramos aspectos de deficiencia en nuestro discipulado. Por ejemplo, el modelo tradicional del protestantismo, del movimiento evangélico, ha fallado, en primer lugar, en enfocar la tarea del discipulado desde una perspectiva integral. A menos que nos preocupemos por entender el discipulado desde una perspectiva integral, como decíamos en la primera sesión, inclusiva, entonces vamos a estar haciendo justicia al tema del discipulado y por ende al cumplimiento del llamado que Jesucristo le hace a su iglesia, que vayamos y hagamos discípulos de todas las naciones. En repetidas ocasiones, la tarea del discipulado ha sido vista como una actividad secundaria en la iglesia, y eso es lamentable, y no como la labor primordial o la tarea misma de la iglesia. A veces pensamos en el discipulado como un apartado más que tenemos, un trabajo más que hay que hacer en la iglesia, en lugar de entenderlo que cuando hablamos de discipulado, estamos hablando de algo que concierne con todo lo que hacemos en la iglesia local. Cuando hablamos de adoración, estamos hablando de discipulado. Cuando estamos hablando de educación, estamos hablando de discipulado. Cuando hablamos de la vida de servicio, estamos hablando de discipulado. Todos estos aspectos son fundamentales y a eso me refiero cuando hablo del aspecto integral que debe estar en el ambiente evangélico. Que cuando hablamos de discipulado no pensemos en un programa, es decir, un programa de discipulado, porque hay iglesias que dicen, de tal a tal mes vamos a tener un programa de discipulado fuerte en la iglesia. No, esto no es así, no debe ser así. El discipulado no es un programa, es el todo de la iglesia. Realmente la iglesia debe estar alrededor o en función de lo que tiene que ver con la tarea del discipulado. O a veces hablamos del discipulado en términos de métodos, como decíamos en la sesión anterior, y adoptamos tal método o tal modelo y lo ponemos en práctica. Y pensamos que eso es discipulado. Si la predicación del evangelio fuera por sí misma suficiente para alcanzar al mundo para Cristo, con seguridad Jesús no nos hubiera mandado a ser discípulos. Entendamos que si Jesús nos manda a ser discípulos es porque el discipulado es más que predicar, es más que enseñar, es más que adorar, es más que hacer tal o cual servicio, es más que meternos y hacer tal o cual ministerio. El discipulado es inclusivo, es todo lo que hacemos en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal, en nuestra vida conyugal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida social, en nuestra relación con nuestros hermanos en la iglesia y donde quiera que nos movemos. Algunos aspectos tradicionalmente enfatizados como discipulado entre el pueblo evangélico realmente no son discipulado. Por ejemplo, vamos a hablar algunos ejemplos. Evangelismo. Hablamos de evangelismo, pero no
hacemos discípulos. Y evangelismo sin discipulado es equivalente a una tarea inconclusa. Porque a veces los ganamos para Cristo, los sentamos en la banca de una iglesia y las personas se quedan ahí inactivas toda su vida hasta que el Señor los llama a su presencia. Entonces es un trabajo truncado, es un trabajo que no está siendo optimizado. Por eso decimos que esto sucede mucho en el ambiente evangélico. Otra cosa que sucede mucho en el ambiente evangélico tradicional es que hablamos de justificación del creyente sin hablar o sin enfatizar el aspecto de la regeneración del creyente, la transformación del creyente. Y esto, como decía Bonhoeffer, es gracia barata, porque no podemos hablar de fe que justifica solamente y no llamar al creyente a una vida de transformación, porque el discipulado es aquel que no solamente informa la mente del individuo, sino que también forma su corazón y además lo lleva a una transformación. La meta del discipulado tiene que ver con una transformación en el creyente. Por eso es que es importante que no solamente se hable de justificación, sino que también se hable de regeneración, se hable de santificación, se hable de cambio en la vida del individuo, porque si no hay cambio, no hay un verdadero discipulado. Otro error, otra de las cosas que vemos continuamente en un ambiente evangélico, hablando del tema del discipulado, es que hablamos de un llamamiento a una obediencia a la fe, pero sin seguimiento. Llamamiento a la fe sin seguimiento, y esto es un discipulado abortivo, porque el discípulo no es aquel que escucha solamente, el discípulo no es aquel que cree solamente, el verdadero discípulo es aquel que obedece, y la obediencia implica seguimiento. Cuando hablamos de seguimiento, estamos hablando de algo tan importante, un principio importantísimo en el discipulado. Cristo no llamó a sus discípulos para que escucharan sus enseñanzas. Siempre que Jesús llamó a alguien al discipulado o a los discípulos, siempre les dijo, síganme, vengan y síganme. En varias ocasiones encontramos ese ejemplo. Lo encontramos con Juan, con Jacobo, con Pedro, cuando Jesús le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús estaba hablando de la importancia que tiene el seguimiento, a menos que estemos dispuestos a seguir a Jesús en una manera personal, en una manera relacional, en una manera intencional, entonces estaremos siendo verdaderos discípulos. Otro error que muchas veces encontramos en el medio evangélico cuando hablamos de discipulado es que hablamos de fe, pero no hablamos de obediencia. Es decir, fe sin obediencia. Y esto es prácticamente una negación de lo que es el verdadero discipulado. No puede haber una cosa sin la otra. Otro error o otra de las deficiencias o de las discrepancias que encontramos en el ambiente tradicional evangélico cuando hablamos de discipulado es que hablamos de discipulado, pero no hablamos de la renuncia. Y un discipulado sin renuncia es prácticamente un intento de obediencia truncado. Es decir, queremos ser discípulos, pero no queremos renunciar. Jesucristo dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y Jesús está hablando del negarnos, y eso es renuncia. Y el aspecto de la renuncia es un aspecto fundamental en la vida de todo discípulo. Pablo lo dice en otras palabras, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que nosotros tenemos que aprender a renunciar a cosas que, aunque aparentemente no sean lícitas, no son buenas porque nos impiden seguir verdaderamente a Jesucristo. Por eso
debemos evitar todo eso. Otra discrepancia que encontramos a veces es que hablamos de discipulado sin cruz. Jesús no dijo solamente el que quiera venir en pos de mí, niéguese, sino también dijo, tome su cruz cada día. Y esto tiene que ver con la vida del compromiso, porque hablar de discipulado sin cruz es hablar de una imitación muy pobre de lo que tiene que ver el ser un cristiano o imitar a Jesucristo. Quien no se compromete es muy pobre en su fe. Quien no se compromete está viviendo tal vez una vida doble en el cristianismo. Y quizás esta parte es la más triste en el ambiente tradicional evangélico, que tenemos muchos creyentes que sí son buenos cristianos, son buenos esposos, contribuyen para la obra, pero cuando se trata de comprometerse verdaderamente con la verdadera cruz de Jesucristo, que implica no solamente la negación, la renuncia, sino el poder ir en las profundidades del compromiso cristiano cada día, allí muchos fallan. Y por eso es importante que nosotros tengamos en mente que debemos evitar todos estos errores, todas estas deficiencias que impiden que verdaderamente seamos los discípulos que Jesucristo quiere que seamos. Yo le invito en esta ocasión para que tratemos de evitar estos errores, estas deficiencias. ¿Cómo la vamos a evitar? Bueno, tenemos que empezar a practicar y a vivir los principios del verdadero discipulado. Muchos de ellos ya los hemos mencionado y seguiremos mencionando muchos más conforme vayamos avanzando en este estudio. Pero déjeme mostrarle, por favor, mire en la pantalla, déjeme mostrarle este esquema que está aquí. Es una descripción gráfica de cómo muchas veces entendemos el discipulado. Por ejemplo, el modelo tradicional del discipulado. Mire usted este esquema o mire usted este diagrama. Tradicionalmente vemos al discipulado de esta manera. Si usted mira, hay un círculo en el centro y todos los demás círculos concéntricos que están allí. Cada uno representa alguna u otra actividad. El círculo de en medio es lo que tiene que ver con los ministerios de la iglesia. Y nosotros así conceptualizamos el discipulado muchas veces. Vemos los ministerios de la iglesia y luego dice, bueno, ¿cuáles son los ministerios más importantes que yo tengo que desarrollar en la iglesia? Y uno dice, bueno, tenemos que hacer evangelismo. Bueno, ahí está el evangelismo. Otro dice, bueno, misiones. Ok, le ponemos misiones. Otros dicen, bueno, la vida de servicio, está la vida de servicio. Y otros hablan de adoración, otros hablan de enseñanza, otros hablan de comunión. Y le ponemos un agregadijo más, es decir, le agregamos el tema del discipulado, es decir, vamos a hacer un plan, un proyecto de discipulado, vamos a establecer un programa, vamos a adoptar tal o cual método o tal modelo. Y vamos a comprar un manual y vamos a enseñar a la iglesia acerca del ministerio o del discipulado también junto con los demás ministerios. Error. El discipulado no es un ministerio más en la iglesia local, por favor. El discipulado no es así. Pero déjeme enseñarle el siguiente modelo o el siguiente diagrama. Este modelo que está aquí, este diagrama representa el modelo bíblico integral, el modelo bíblico del discipulado integral. Si usted mira la diferencia, usted va a encontrar que en el círculo que está en medio tenemos la palabra discipulado integral. ¿Por qué? Porque todo lo que va a hacer la iglesia va a girar en función del tema del discipulado, por eso es integral. Servicio está a las órdenes del discipulado. La adoración está a las órdenes del discipulado. La comunión, el evangelismo, las misiones, la enseñanza y cualquier otro ministerio que usted quiera ponerle, siempre van a estar girando alrededor del tema del discipulado. Por eso es que es importante que usted conceptualice bien
porque si no lo conceptualiza, usted va a seguir cometiendo los mismos errores que siempre hemos cometido, pensando que el servicio no es discipulado. Yo quiero decirle, si usted enseña a la gente la vida de servicio, la está discipulando. Adoración, por ejemplo, si enseñamos a la gente a adorar correctamente, la estamos discipulando. Cuando usted vive la vida de comunión y le enseña a la gente acerca de la unidad del Espíritu y los creyentes se preocupan por vivir la verdadera comunión, usted está haciendo discípulos. Cuando usted les enseña evangelismo y los mete a la práctica del evangelismo, usted está haciendo discípulos. Cuando usted se mete en las misiones internacionales, las misiones mundiales o locales o donde sea, usted está haciendo discípulos. Y cuando usted enseña en la iglesia, cuando usted predica, usted está haciendo discípulos. Todo gira alrededor del discipulado. Por eso estamos diciendo que el discipulado debe ser integral, porque es la tarea primordial de la iglesia. Ahora bien, hay una relación interdinámica en lo que tiene que ver con el discipulado integral. Y me gustaría que apuntáramos o señaláramos esta relación. Por ejemplo, en el concepto tradicional, fuimos educados y fuimos enseñados de acuerdo a nuestros modelos, sea el modelo tradicional evangélico, si usted es pentecostal, bueno, el modelo pentecostés, cualquiera que sea su modelo. Normal y tradicionalmente hemos sido enseñados a ser miembros. Así nos enseñaron. Se nos ha dicho a nosotros que es importante hacer miembros. Si pensamos en números, y todos los que son pastores, y yo también soy pastor, pensamos que cuando tenemos una congregación, lo importante es hacer miembros. Y decimos, bueno, entre más miembros gane, más discípulos tengo. No necesariamente, porque el término miembros, la palabra miembro muchas veces compite o está en disonancia con lo que tiene que ver con la palabra discípulo. No es lo mismo un miembro que un discípulo. Veamos algunas diferencias. Por ejemplo, cuando hablamos de miembros, los miembros tienen características muy particulares. Por ejemplo, su crecimiento es por lo regular unidimensional. Los miembros crecen solamente en una o tal o cual área, pero no crecen integralmente. Otra característica de los miembros es que los miembros tienden a adoptar el papel de dueño de la iglesia. Usted se ha encontrado con miembros en una iglesia, se ha encontrado con gente en la iglesia local que se creen los dueños porque fueron los fundadores o porque de alguna manera ellos representan la herencia de sus padres que se convirtieron en esa iglesia. Y cuando llega un pastor y un pastor es movido o un pastor se tiene que ir por cualquier razón y llega otro pastor, la gente piensa que ellos tienen el control de la iglesia. ¿Por qué? Porque tienen una mentalidad de miembros. Los miembros se adueñan, los miembros se posesionan de las congregaciones, no así los verdaderos discípulos. También, cuando hablamos de miembros, estamos hablando de gente que toman una actitud a veces pasiva en la congregación. Como decíamos, son miembros, pero son pasivos. No hay dinamismo, no hay actividad, no se involucran, no hay compromiso, no hay renuncia, no hay entrega. Y el pastor predica y el pastor enseña y el pastor levanta proyectos y habla de visión, habla de programas y la gente no se involucra porque hay una mentalidad de miembros. A veces hemos contribuido negativamente al formar gente solamente como miembros, pensando que lo que necesitamos era engrandecer la iglesia, hacerla grande, trayendo nuevos miembros a la congregación, en vez de hacer verdaderos discípulos. Otra característica de los miembros es que los miembros son cortos en su visión espiritual y ministerial. Miren ustedes, normalmente los miembros no les importa el trabajo de las misiones. Los miembros no están tan preocupados con una visión espiritual, mucho menos con un ministerio en particular. Por eso es que muchas veces estos miembros
se quedan allí toda la vida. Y no hay nada que los mueva, no hay nada que los sensibilice y por ende no hay un involucramiento en la vida activa del ministerio de la iglesia. Esto es característico en muchos de los miembros, lamentablemente. Otra característica de los miembros es que muchos de ellos son escasos en su compromiso. Por ejemplo, el compromiso con el cumplimiento de la misión de la iglesia. Estos miembros no quieren comprometerse, lo único que ellos quieren es ver el templo bonito. Y si el pastor le pide para una cooperación para pintura o para barnizar las bancas o para arreglar el púlpito o para comprar tal o cual aparato nuevo, ellos de buena gana sueltan su dinero y lo dan porque ellos están pensando que la misión de ellos es dentro de la iglesia local. No tienen un compromiso, no tienen una cosmovisión, no tienen un deseo, no tienen una visión de cumplir con la gran comisión. Y cuando el pastor les dice, ok, ahora quiero que ustedes colaboren no solamente con su dinero, con sus vidas. Necesitamos economía para mandar un misionero a tal o cual parte del mundo, porque necesitamos llegar a esos lugares donde no se ha predicado el evangelio. Los miembros dicen, yo no quiero eso. Esta es mi iglesia, yo quiero estar aquí. A mí me interesan las paredes, me interesan los púlpitos, me interesa que todo esté bonito, pero no tienen preocupación por la misión de la iglesia. Y esto sucede porque muchas veces hemos hecho miembros en lugar de ser discípulos. Otra característica de los miembros es que por lo regular los miembros son débiles en su formación espiritual. Si usted quiere encontrar un cristiano enclenque, si usted quiere encontrar un cristiano débil, si usted quiere encontrar un cristiano fluctuante en su fe, seguramente lo va a encontrar en muchas de las iglesias donde tenemos solamente miembros, porque los miembros tienen esta característica, son muy fluctuantes en su fe, no son personas firmes, no son personas fuertes en su vida cristiana. Su carácter y su madurez es muy endeble. Y por ello tenemos muchas veces a estos miembros que en lugar de ayudar al avance de la iglesia, en lugar de dar el testimonio que deben dar afuera, como Jesucristo dijo, que sean sal y luz, se concretan a vivir una vida siempre quejándose lastimeramente de su situación o a veces causando problemas dentro de la congregación, a veces dividiendo, a veces peleando en la congregación. Otra característica de los miembros es que muchas veces esos miembros son poco fértiles, es decir, su capacidad de reproducción y de multiplicación es muy deficiente. Son miembros que no se reproducen, mucho menos que se multipliquen. Y como consecuencia de ello, pues la iglesia no crece. Si usted quiere encontrar una iglesia estancada, pues no tiene que hacer mucho. Simplemente haga miembros y va a ver que su iglesia se va a estancar. De hecho, que cuando usted llega a una congregación y usted ve que esa congregación, en lugar de crecer, empieza a declinar, lo más seguro es que esa iglesia está llena de miembros, pero no de discípulos. Porque los discípulos no actúan de esa manera. Los miembros no se reproducen, los miembros no se multiplican. Finalmente, otra característica de los miembros, para concluir esta sesión, en la próxima sesión estaremos hablando de las características de los discípulos. Pero déjeme terminar diciendo que los miembros tienden hacia el estancamiento y el deterioro de la congregación. Y como ya mencioné hace un momento, eso es muy deprimente y eso hace mucho daño a la tarea del evangelio. Quisiera concluir esta hora haciendo una oración, invitándole para que usted piense la importancia de ser un verdadero discípulo. Si usted ha actuado como miembro, si usted ha vivido una vida de miembro, y quiere dejar esa vida, este es el momento para que usted le diga, Señor Jesucristo, yo quiero ser un verdadero discípulo. Quiero dejar de ser miembro, quiero hacer la transición de ser solamente miembro a un verdadero discípulo. Ore conmigo, por favor. Padre,
te damos gracias. Te damos gracias por esta oportunidad de ser confrontados con tu palabra, de ser confrontados con las verdades del Evangelio, particularmente en lo que tiene que ver con la vida del discipulado. Padre, perdóname porque muchas veces he actuado como miembro egoístamente. He impedido el crecimiento de la iglesia. Pero en esta hora yo te pido que me ayudes, que me des de tu gracia y de tu bendición, porque quiero ser un verdadero discípulo conforme a tu palabra. Te lo pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén.